La imagen de Cristo en Revelaciones 1, 14-15, un simbolismo profundo. La Biblia está llena de pasajes y versículos que inspiran a millones de personas en todo el mundo. Uno de los libros más enigmáticos y profundos de la Biblia es el libro de las Revelaciones, también conocido como el Apocalipsis. En este libro, encontramos un pasaje particularmente fascinante en Revelaciones 1, 14-15, que describe una visión del apóstol Juan acerca de Jesucristo. Estos versículos presentan una imagen asombrosa y llena de simbolismo de Cristo, que nos invita a reflexionar sobre su significado más allá de lo literal. El pasaje en cuestión, Revelaciones 1, 14-15, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos, como llama de fuego, sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, como estruendo de muchas aguas. A simple vista, estos versículos pueden parecer extraños y enigmáticos, pero cuando los analizamos más detenidamente, descubrimos un rico simbolismo que nos revela aspectos profundos de la naturaleza de Cristo y su relación con la humanidad. La blancura de la cabeza y los cabellos. El pasaje comienza describiendo la cabeza y los cabellos de Cristo como blancos como lana blanca, como nieve. Esta blancura representa la pureza y la santidad de Cristo. El blanco es un color asociado tradicionalmente con la pureza y la divinidad, y en este contexto, nos habla de la impecabilidad de Jesucristo. Él es sin mancha y sin pecado, y esta imagen nos recuerda su naturaleza divina. Los ojos como llama de fuego. El fuego a menudo se asocia con la purificación y la justicia divina en la Biblia. Los ojos que ven como llamas de fuego nos indican que Cristo conoce todos nuestros pensamientos y acciones. Nada puede ocultarse de su mirada penetrante. Esto nos recuerda que, como el Hijo de Dios, Cristo tiene un conocimiento completo y una comprensión profunda de nuestras vidas y nuestras almas. Los pies como bronce bruñido. La imagen de los pies de Cristo como semejantes al bronce bruñido nos habla de su firmeza y estabilidad. El bronce bruñido es un material resistente y duradero, y esta descripción simboliza la solidez de Cristo como fundamento de nuestra fe. Él es la roca sobre la cual podemos edificar nuestras vidas, y su firmeza es inquebrantable. La voz como estruendo de muchas aguas. Esta imagen evoca la idea de la majestuosidad y el poder de Dios. El estruendo de las aguas es abrumador y resonante, y nos habla de la autoridad divina de Cristo sobre toda la creación. Su palabra es poderosa y efectiva, y su voz puede mover montañas y cambiar destinos. En resumen, Revelaciones 1, 14-15 nos ofrece una visión profundamente simbólica de Jesucristo. Nos recuerdan que Cristo es mucho más que una figura histórica, es el Hijo de Dios que trasciende el tiempo y el espacio, y cuya influencia perdura hasta nuestros días. A medida que meditamos en estas imágenes, encontramos inspiración y consuelo en la figura de Cristo, quien es nuestro Salvador y Señor.